Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta preciosa planta que es una Crassula ovata Golum. Antes de empezar con respecto a este video, quiero contarles que esta planta es tóxica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Si tenemos niños pequeños y mascotas que les guste morder, como esta señorita. Ella no es de este tipo que le guste andar mordiendo, pero igual siempre la ando controlando para que no haya problemas. Fíjense que con esta planta tengo una duda con respecto al nombre. Ya que hay una parte del nombre que me da curiosidad. Realmente no estoy en ninguna posición para criticar, por decirlo así, a los expertos que le ponen nombres a las plantas, especialmente a esta. Pero el nombre lo vamos a dividir en tres partes. Crassula, que viene del latín crassus, que significa grueso. Bueno, aquí está. Ovata, que viene del latín ovatus, que significa ovalado en forma de huevo. Entonces, así como aquí, ovalado en forma de huevo. Así como estas todavía no, pero hay varias, así como aquí. Y el problema es el siguiente: Golum. Hay una serie de libros muy famosos y después sacaron películas de ellos, del Señor de los Anillos. Ahí sale un personaje que se llama Sméagol, pero este cometió un acto muy complejo en la historia, muy difícil, y por decirlo así, como castigo se empieza a deformar, empieza a perder su personalidad como Sméagol y se transforma en un monstruo, llamémoslo así. Y este monstruo se llama Golum. Ahora, Golum se refiere a unos ruidos regurgitantes que hace él con la garganta cuando habla. Algo así como Golum, Golum. Ahora, regurgitar significa expulsar desechos sólidos o líquidos que tengamos almacenados, que se almacenan en el estómago, pero no es vómito. Entonces el ejemplo es, por ejemplo, digamos, el martín pescador es un pajarito que vive cerca de los ríos. Entonces atrapa al pez con el pico, no se lo traga, se lo lleva a las crías. Las aves marinas, cuando pescan, sí se tragan los peces. Algunas creo yo que no lo hacen, pero creo que la mayoría sí. Llegan con sus crías y lo regurgitan. No es vómito. Los perros africanos creo que lo hacen también. Son muy hermosos, por cierto. Pero estos perros atrapan la presa, se la comen. Cuando llegan con sus crías, regurgitan la carne. Y así las alimentan. Entonces, Crassula ovata, el Golum, es lo que no logro entender con respecto a esta belleza. No lo entiendo. Sin embargo, como dije, pues no estoy en ninguna posición para juzgar, criticar, perdón, a los expertos que ponen los nombres. Pero sí tengo curiosidad, porque la Crassula ovata lo entiendo, pero Golum no sé. Bueno, también la llaman planta trompeta, trompa de elefante y orejas de Shrek, por las orejas del personaje que termina siendo un ogro, un monstruo. Bueno, no entiendo, pero les comento esto como curiosidad.
Su origen es de Sudáfrica. Lo interesante de ella, pues obviamente son sus hojas tubulares. Puede llegar a crecer unos 60 centímetros de altura. En óptimas condiciones llegaría a los 90 o un poco más. Esto pues creo que obviamente sería que estuviese directamente en la tierra, ya que en maceta pues hay limitantes. Para poder controlar el tamaño de una planta lo hacemos a través de la maceta. Entonces yo por ejemplo no tengo ningún interés de que crezca mucho, pero sí me gustaría un poquito más. Podemos dejar que crezca a su modo, dejarla que haga lo que quiera con su tamaño, o hacer ciertas podas para trabajarla como bonsai, pero ahí ya tenemos que tener cierta técnica, mejor dicho, tenemos que tener técnica y saber cómo cortar y qué cortar para darle la forma y volverla más bella de lo que ya es. Su crecimiento es lento, así que tenemos que tener paciencia con respecto a cómo se vaya a desarrollar. Es indicada para principiantes, es de fácil cuidado, pero esto desde mi punto de vista es cuestionable porque digamos, si una persona nunca ha tenido contacto, nunca ha estado con una planta, entonces ¿cómo sabe cuánto regar o qué luz necesita? Entonces no sé qué tanto puede ser para principiantes. Fácil cuidado, ese es otro problema porque cada planta necesita cuidados específicos. Si como esta necesita mucho sol. Si no le damos esas condiciones, entonces se va a mantener hasta cierto punto así, pero podríamos decirlo que sería de una manera enferma. Porque como carece de lo que necesita, no se va a desarrollar completamente. Y al tenerla en un estado enfermizo, pues lo que va a pasar es que va a estar siendo atacada constantemente por plagas. Eso lo tenemos que tener muy claro. La mejor manera para prevenir plagas en una planta es dándole lo que ella necesita, estando sana. No quiere decir que no sea atacada por plagas, pero al estar sana va a ser menos frecuente este tipo de ataques. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como les decía, es una planta que necesita mucho sol. Entonces, si el sol no es suficiente, se va a mantener en un verde, pero con ciertas tonalidades. A mí me encanta el color verde. Ahora, si recibe el sol en exceso, va a agarrar, así como ustedes ven aquí, todas las puntitas de color rojizo. Parece un océano. Entonces tenemos que, digamos, para mí lo correcto a este tipo de plantas es mejor tenerlas en maceta, porque dadas las circunstancias que ella necesita, pues podemos hacer los cambios y moverla donde consideremos que ella se siente cómoda. Si la vamos a tener directamente en tierra, entonces tenemos que estar seguros que donde la vamos a colocar no va a sufrir escasez de alguna necesidad que ella tenga. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso. En el caso del exceso de sol, pues tendremos todo eso, tenemos que manejarlo bajo supervisión
porque si el sol es demasiado, pues la planta va a obtener quemaduras. La vez pasada tenía quemaduras, pero ahorita no los tiene. Pero sí se le ponen grises ciertas partes de la planta. Como les comentaba, necesita mucha luz, mucha iluminación. No podemos tenerla en sombra, porque si sucede eso, le va a aparecer este fenómeno que se llama etiolación. Y esto se debe a cuando la planta recibe poca luz o nada. Entonces, al suceder eso, los tallos se alargan, se debilitan, las hojas no crecen mucho y tienden a caerse. Entonces, esta planta la podemos tener dentro de la casa, pero necesita mucha iluminación, porque si no vamos a tener ese tipo de problemas. Y aún así, si la tenemos afuera, tenemos que verificar que sea la cantidad de luz que ella necesita. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Si la tenemos dentro de la casa, pues tendríamos que tenerla cerca de una ventana. Pero aquí hay otro problema, porque al tenerla cerca de la ventana, pues tenemos que procurar que no se dé el efecto lupa, el cual consiste que la luz, al atravesar el vidrio de la ventana, puede ocasionar quemaduras. Entonces esos cuidados los tenemos que tener presentes. El sustrato tiene que ser poroso, drenante, porque uno de los mayores problemas, pues como ya les mencioné, es el exceso de riego. Ese puede afectar a esta planta. El sustrato tendría que tener poca materia orgánica, pero no sé, eso es cuestionable también, porque el sustrato que yo utilizo tiene mucha materia orgánica y pues como ven la planta se encuentra muy bien. Entonces tendríamos que probar con el sustrato que tengamos, pero siempre tiene que ser drenante y poroso. En el caso de riego, pues tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A ella, esta planta es muy resistente. Entonces, en todo caso, sea atacada por plagas, sería la cochinilla. Pero el mayor problema es el exceso de riego. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, digamos, lo que yo hago es que el sustrato se seca por completo, pero aún así doy un poco más de tiempo para volver a regar. Y cuando riego, pues la riego hasta que el agua salga por los orificios de drenaje de la maceta, y así se repite el proceso. En el caso del invierno tenemos que tener cuidado, sino hasta escaso el riego, por ese mismo problema, porque entonces se va a tardar mucho en secarse el sustrato. Aparte que esta planta, no, como buena sudafricana, no tolera heladas. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Los meses en que esta belleza crece son los fríos. Entonces ahí es donde vamos a aprovechar para fertilizarla, y sería pues un abono líquido una vez al mes. Si vamos a utilizar humus de lombriz, pues este sería más o menos una vez al año, porque como todos saben, pues los abonos orgánicos tardan mucho tiempo en que la planta los absorba, a diferencia de los químicos, que es muy rápido. Pero como todos tratamos de usar en menor cantidad los químicos, pues eso ya es decisión de cada quien.
esta planta florece, aunque raramente lo hace. Y sus florecitas son pequeñas, estrelladas, de color blanco rosa. Yo creo que se parece a la planta jade. De hecho, les voy a contar que está emparentada con esta, con la jade. Entonces yo creo que más o menos serían este tipo de flores. Esta ya está por terminar su periodo de floración. Entonces creo que más o menos serían este tipo de florecitas. Están emparentadas, ¿no? Estas dos. Ahora, aquí hay una cuestión que tenemos que considerar. Es muy difícil que florezca. Ahora, para que florezca, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Y esto depende, por ejemplo, de la edad de la planta, su madurez. También hay que considerar el estado de salud de la planta. Hay que considerar también si la tenemos en maceta o la tenemos directamente en el suelo. Aparte, si vamos a hablar sobre su edad, el crecimiento de ella es lento, entonces imagínense, este es un problema. También si la tenemos dentro o fuera de la casa. Entonces hay un montón de factores que tenemos que considerar. Ahora, si logramos obtener la bendición de Dios Todopoderoso que nos florezca, pues tendríamos que tomar muchas fotos, muchos videos para tenerlo de recuerdo y ver exactamente dónde está para que el próximo año vuelva a florecer. Así, digamos, esta con la jade es el mismo tiempo que tengo de tenerlas. Sin embargo, esta en 3 años ya me floreció 2. El primero un 50% y el segundo un 200%. Pero esta no. Y no sé si algún día, porque puede ser también que aunque estén estas características, no nos florezca nunca. Hay muchas cosas. Por eso les digo, el considerar que es una planta de fácil cuidado, pues no lo sé. Es cuestionable para mí. Y esperar que nos dé floración, pues eso es algo que ya supera mucho. Pero para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta esas características que necesitamos. Lo realmente hermoso es que es una planta tipo arbustivo. Entonces ya con técnica y la trabajamos a nivel de bonsai, pues sería una belleza, aunque aquí me gusta cómo se ve. La floración pues va a ser en primavera, otoño. Así que siempre tenemos que tener cuidado con eso. Las plantas extrañas. Yo realmente no tengo interés que crezca mucho. De hecho, ninguna de las tres. Esta, la jade y la portulacaria afra. O sea, no quiero que crezca mucho, pero sí me gustaría un poquito más a como está esta. Pero quiero tenerlas en unas macetas de cerámica. Yo le agradezco a Dios Todopoderoso todos los días porque se puede reciclar los botes de plástico y pues en la comunidad están las maestras creadoras de contenido, aquellas que le dan forma al plástico. Son unas obras de arte que crean con el plástico. Yo vivo recogiendo recipientes porque ahora estoy trabajando con semillas, entonces necesito esos recipientes. Si no estuviese esta bendición, imagínense cuántas macetas habría que comprar y de diferentes tamaños. En cambio, el plástico pues se puede manejar el tamaño. Sin embargo, como les comento, estas tres quiero tenerlas en macetas de cerámica. Entonces que crezca un poco más y tenerlas así. El problema que tengo ahorita es que no sé qué tipo de maceta, no sé qué color podría ir, la forma, si cuadrada, redonda, rectangular. Todavía no lo he definido. Entonces generalmente cuando voy a viveros o lugares donde venden cosas
para plantas, siempre voy con la idea de medidas, colores y formas. Pero últimamente lo que me pasa es que encuentro otro tipo de recipientes, llamémoslo así. No lo que estoy buscando, sino me parece algo que no tengo idea, pero que desde que lo veo me gusta. Y el ejemplo que quiero ponerles es este. Miren lo que encontré. Este creo que es un recipiente como para postre. Sí, creo que es para postre. Miren qué belleza. Tiene dos tonos de verde. Miren. Es que desde que lo vi me encantó. Ahora bien, no sé qué tipo de planta voy a colocar aquí, porque tengo varias plantas, una buena cantidad, perdón, de macetitas tipo estas, porque este es de cocina, no es directamente una maceta, pero tengo varios recipientes, algo como parecidos a este, que no los estaba buscando, pero cuando los veo los compro, y esto lo hago porque en algún momento encontraré la planta que voy a colocar aquí. La que se me vino directamente fue la Porpusorum. Pensé en la Jawortia y en esta. Y ya tiene un montón de retoños abajo. Este creo que podría ser, pero pensé directamente en la Porpusorum. Ahora, con la Porpusorum, les cuento que hace más o menos mes y medio, se pegó un estirón. Entonces, no sé si podría ir. No sé, todavía no estoy seguro. Y como esta maneja dos tonos, cuando está no la tengo directamente en el sol, pero aquí, si se dan cuenta, es un como rojizo en la parte de abajo y verde en la parte de arriba. No sé si podría combinar, aunque cuando compré este recipiente pensé directamente en ella. Y me gustaría que fuera una planta de crecimiento lento como esta, para que me durara más tiempo aquí. Aquí tengo unas reproducciones, entonces pensé en colocar la reproducción, una hojita aquí. Pero el punto es que todavía no he decidido qué voy a hacer. Entonces les contaba con respecto a esta maceta porque tiene relación. Como ando buscando con respecto a las tres, pues me apareció estas pequeñitas. Igual les iré contando qué va a pasar con esta. Por el momento lo tengo guardado para ver qué sucede más adelante. Entonces, esa es la historia con esta belleza. Esos son los cuidados. Si la tienen, pues hay que disfrutarla y pues esperemos en Dios que nos florezca a todos. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.